Estamos aquí en la ACDP de todo esto lo cortáis luego. Y empezamos el vídeo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, según cuando nos veas. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Estamos aquí un día más en la CDP. Ajá. El padre Jesús Silva, ¿no? Que no te acordabas, ¿no? El padre Jesús Silva y Sotana Rural, el padre Antonio María Domenech. Bueno, en realidad yo soy Jesús María Silva. Jesús María. Y él es Antonio María Domenech. Y tú no Pachi María. Bueno, Pachi Bronchal, un placer estar aquí con todos vosotros en nuestro set, que como veis tiene un montón de cosas, ¿vale? Este es Gollum, por si no sabías. Bueno, tenemos ahí a Pachi, que cada vez tenemos más cosas. Si nos mandáis cosas a la CDP, oye, pues sí, de verdad. O a casa. Casa parroquial Santa María del Campo Rus. No, a la CDP lo ponemos aquí, ¿vale? Porque estamos haciendo nuestro set. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que no tenemos aquí, una Biblia. ¿Cómo es posible? Es que lo llevo en el corazón. Ah, vale. Había que haber traído una Biblia, porque hoy vamos a hablar de la Escritura. Hola, muy buenas a todos. Espera. Ese momento. Redes. Muy buenas, amigos. ¿Qué tal? Es el momento, gracias. Vámonos. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada, el botón de cronómetro. Ahora sí. Vamos a hablar de qué es la Escritura, consejos para leerla y bueno, muchas cosas más aquí con estos dos amigos especialistas, ¿vale? Vamos a empezar y yo lo primero que quería deciros es la Biblia, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, la Biblia viene de griego, ¿vale? Y la palabra griega Biblia significa libro de libros. Y es que eso es la Biblia, un libro en el que hay muchos libros divididos en dos partes. Uno, el Antiguo Testamento, que narra todo lo acontecido antes de la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, que narra lo acontecido a partir de la venida de Cristo y hasta su segunda venida en el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces la Biblia es la gran historia de la salvación, una historia que comienza con el hombre mordiendo del árbol y que va a concluir con el nuevo Adán, que es Cristo, salvando a la humanidad. Una historia que empieza con Eva, engañada por la serpiente, y que va a terminar con la nueva Eva, la mujer, aplastando la cabeza del dragón, ¿no? Totalmente. Una historia preciosa, la de la salvación. Hay que tener en cuenta que para los judíos no existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos tienen lo que es propiamente lo que llaman la Torá en sentido lato, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos esas dos partes porque creemos que el Mesías anunciado por la Torá, por los libros del Antiguo Testamento, es Jesucristo. Y entonces con él se ha inaugurado la etapa definitiva de la historia y han quedado reflejados por escrito algunas cosas de lo que sucedió con Jesús y conforman el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces en ese sentido es importante recalcar que nosotros no utilizamos la palabra Antiguo Testamento en un sentido peyorativo, ¿no? Sino porque nosotros creemos que todo lo del Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo y por eso ha dado lugar al Nuevo Testamento. Qué importante eso que dice Jesús, porque fijaros, también algunos diréis, oye, pues hay Biblias que tienen menos libros, ¿no? Por ejemplo, hay Biblias que tienen Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero han sacado libros, ¿no? Son Biblias protestantes, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, Jesús, oye, ¿por qué estos libros son lo que se llama canónicos, que están dentro del canon? ¿Nos podéis explicar qué es el canon? No las cámaras Canon que nos están aquí grabando, ¿vale? Solo cortáis, que es publicidad. ¿Qué es el canon y por qué? ¿Qué hace que haya libros que entren dentro de la Escritura y otros escritos no hayan entrado o no los leamos, ¿no? Voy a tratar de ser breve en la explicación porque es un tema bastante amplio, pero la palabra canon significa regla, norma, ¿vale? Los libros canónicos son aquellos que son normativos de la fe, aquellos que se considera que provienen originalmente de un autor sagrado. Los libros canónicos se diferencian de los apócrifos, que son libros que, aunque hablan de los mismos temas, no se consideran inspirados ni que provengan de un autor sagrado. ¿Cómo se hace esa distinción? ¿La hace la Iglesia porque se sienta en un sitio y entonces se juntan todos y hacen una votación? No, lo hacen las comunidades. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Marcos escribió el Evangelio de Pedro. Lo que Pedro predicaba lo escribió Marcos. Y entonces, imaginaos, pues Pedro, que va a predicar en Jerusalén, predica en Antioquía, predica después en Roma, ¿no? Entonces, de Antioquía, después de pasar Pedro, unos años después, llegan unos pergaminos que vienen de Evangelio según San Marcos. Y ven que lo que dicen los pergaminos, los papiros, coinciden con lo que ha predicado Pedro. Y dicen, vamos a guardar esto porque nos deja por escrito lo que dijo Pedro y así lo podemos leer en misa y poder recordarlo. Pero luego surge un evangelio
apócrifo como el Evangelio de Tomás, que dice cosas distintas al que dice el de Marcos. Y entonces ese Evangelio, el Evangelio de Tomás, de repente llega a Antioquía, los de Antioquía lo leen y dicen, uy, si esto no tiene nada que ver con lo que dijo Pedro, si esto no es así, este libro es mentira. Y lo desechaban. Es decir, la iglesia, las comunidades cristianas eran las propias que, digamos, hacían el discernimiento para ver qué escritos contenían lo que habían recibido por predicación oral y qué escritos contenían otras verdades que luego se ve efectivamente que pertenecen a sectas como los docetas, ebionitas, gnósticos u otros grupos de los que no voy a hablar. Entonces son las comunidades cristianas las que hacen esa criba. Hubo algunos libros discutidos que algunas comunidades cristianas no aceptaban. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, las cartas de Pedro. Entonces, esos libros discutidos se les llama deuterocanónicos, es decir, que son canónicos, pero en un segundo momento. Deutero significa segundo. Esos libros deuterocanónicos para nosotros tienen el mismo valor, pero los protestantes muchas veces consideran que no son libros tan importantes como los canónicos. Y, en tercer lugar, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay algunos libros que están escritos en griego, otros en arameo y otros en hebreo. Los judíos, cuando cierran su propio canon de las escrituras en contraposición al canon cristiano, sacan todos los libros que no están en hebreo, es decir, todos los fragmentos arameos y los libros en griego, y por eso se quedan con menos libros. Los protestantes entienden que esa es la Biblia más original y sacan del Antiguo Testamento también esos libros que los judíos consideran que no son inspirados. También es cierto que es porque a los protestantes les convenía sacar algunos libros de la Biblia o considerarlos deuterocanónicos porque hacían alusión al purgatorio, hacían alusión a la confesión, hacían alusión a temas que a ellos no les interesaba tanto que se hablase tan claramente. Lo de las obras, ¿no?, de Santiago. Claro, por ejemplo, lo de justificación por las obras, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un resumen de 3 minutos exactos de un tema súper complicado, ¿vale? Lo ha dicho muy bien, se estaban aquí hasta el camarógrafo aplaudiendo, muy bien Jesús, y es eso muy importante, los libros apócrifos no son los libros secretos que tiene el Papa guardados bajo la cama y que no quiere la Iglesia que tú conozcas. Los puedes comprar, están en la librería. Son los libros que las comunidades cristianas no han leído, ¿vale? Y algunos dicen cosas muy bonitas, ¿no? Que milagros de Jesús cuando era niño, cómo hacía pajaritos de barro y soplaba y les daba vida. Y algunos cuentan historias, y cosas buenas también de Jesús. E incluso cosas, perdona, que han entrado, o sea, por ejemplo, San Joaquín de Santa Ana, conocemos su existencia por un apócrifo, por ejemplo. O que Judas se ahorcó, que nos lo narra nos cuenta cómo se ahorcó con la cuerda del burro, ¿vale? Claro, los 3 reyes magos, sus nombres nos vienen de apócrifos, es decir, no es que sean satánicos ni nada de eso, pero no están inspirados, no son parte de la Sagrada Escritura, tienen cosas buenas, perdona que te he cortado. No, lo has dicho muy bien, ¿vale? Entonces, por eso algunos libros sí y otros libros no. Antonio María. Quiero decir 2 cosas, antes de que me preguntes. Pues no te pregunto, di tú lo que quieras. Porque si no... Aquí en este programa es libre y cada uno puede hacer lo que quiera. Amén, amén. Que no lo hemos preparado, vamos, eso es el resumen. Yo lo he preparado. Hay 2 cosas que, al hilo de lo que ha dicho Jesús. La primera es un ejemplo práctico. Si ahora nos llegara una botella de vidrio con un papiro dentro, con una carta de San Pablo a una comunidad cuya existencia no conocíamos... Ruralita, por ejemplo. Por ejemplo, una carta a la gente de Castilla, porque vino a Tarragona y le dijeron que existíamos, y nos manda una carta de aquel tiempo y se ve que la fecha coincide con el momento en que San Pablo llega a Tarraco, no entraría en la Biblia. Sería una carta que ha escrito San Pablo, pero que no está dentro del canon, porque el canon está cerrado. ¿Cuándo se cerró? Se cerró con San Jerónimo, ¿verdad que sí? Se cerró con San Jerónimo. San Jerónimo. Hemos conseguido una Biblia. Magnífico. Mira, tenemos una Biblia. Aquí tenemos una fantástica... Esta es la Biblia que escribió San Pablo mismo, ¿eh? Que no. Es de aquella época. Es que me interrumpen, porque pero luego no dejan ahí ese fragmento suelto para que... A ver, ¿qué dice? No sería parte de la escritura inspirada. Exacto, porque a partir del momento en que con San Jerónimo se determinó que la Biblia estaba cerrada, ya no entran nuevos libros. Entonces sería una carta de San Pablo, pero no dentro de la Sagrada Escritura. Porque si la hubieran considerado importante, la habrían conservado. Exactamente, muy bien. Y luego una cosa también, que la Biblia judía se ha quedado solo con la ley y los profetas. Esos son los libros los escritos, ley, profetas y escritos. Y cuando Jesús se aparece en la transfiguración en el monte Tabor, viene acompañado de Moisés y de Elías. Sí. Moisés porque representa
la ley, los mandamientos que recibió en el Sinaí, y Elías, porque es uno de los profetas mayores, como signo de que Cristo es aquel que te deja y te da fuerza y gracia para cumplir los mandamientos, y es el que personifica y cumple las profecías sobre él, sobre el Mesías. Por eso la transfiguración a nivel de escritura es muy importante. Muy importante, muy bien. Yo ahora, esto que dice Antonio es realmente hermoso, enriquecedor, ¿no? Pero me gustaría que enriqueciéramos más a la gente. Vamos a decir cada uno, oye, consejos para leer la palabra de Dios, ¿vale? Consejos para leer la palabra de Dios. Fijaros, cuando yo estuve en una misión en Perú, ¿no? Me decía alguna gente, ¿no? Que los católicos no leen la palabra de Dios, ¿no? Me encontré ahí con muchas sectas y muchas veces hay esta idea, ¿no? Los católicos no leen la palabra de Dios o no dan importancia a la palabra de Dios. Esto no es así, ¿no? Pero por eso tenemos que hablar de ello. Totalmente. Algunos consejos para leer la palabra de Dios y venerarle. El primer consejo que yo doy es leer la palabra de Dios. Es decir, leerla. Pachi le acaba de decir, por desgracia, a veces algunos hermanos de otras confesiones nos llevan ventaja en el conocimiento de la Escritura. Espera, es verdad que tienes la palabra. Me has dado la palabra, gracias. Porque es verdad que nosotros, al tener los sacramentos, al tener una vida de piedad muy rica, la palabra es solamente un elemento más, no es el elemento base, como les pasa, por ejemplo, a los evangélicos y a los protestantes, ¿no? A los metodistas, pero es verdad que deberíamos leer la palabra y en ese sentido dedicar un tiempo a leer la Escritura, ¿no? Hay planes en internet que te vienen cómo leer toda la Biblia en un año y te va dando pues como fragmentos, pasajes y tú puedes seguir, o a lo mejor te quieres coger un evangelio y leértelo, o leerte evangelio de cada domingo o incluso de cada día, pero el primer consejo es leer la palabra. Si no leemos la palabra, no podemos anunciar lo que no conocemos. Y es importante, ¿no? Decía San Jerónimo que desconocer la palabra es desconocer a Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces, el primer consejo, leer la palabra. Muy bien. Déjame la palabra, te voy a dar a ti la palabra. Antonio María, consejos para leer la palabra, interpretar la palabra. Pues lo primero que yo haría sería, con la Sagrada Escritura en la mano, invocar al Espíritu Santo, pedirle algo concreto para ti o para otros, y después abrir e intentar ver qué quiere decirme Dios con esa palabra en mi momento presente, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que actúa en este momento concreto y además me dice algo para mí. Puede ser que en ese momento no lo entienda, puede ser que diga algo más allá de lo que yo tenía previsto, y entonces Jesús me está mostrando a través de la Escritura y del Espíritu Santo a lo mejor un nuevo camino o una luz para algún sitio que yo no sabía que me podía ayudar. Y eso es una forma de oración. Al final, Cristo está presente en su palabra, que es el verbo eterno del Padre, es Jesucristo, y me habla aquí y ahora para mí. Pero para eso necesito dedicar un tiempo, y un tiempo de serenidad, de dejar aparte el teléfono móvil, de entrar en conversación con Él en silencio, y después de estar abierto a la voluntad de Dios. Porque a veces queremos buscar lo que queremos oír y eso también hay que discernirlo, y muchas veces pues la ayuda de un sacerdote, de una persona sabia, me ayuda a ver qué quiere Dios para mí en este momento de mi vida o con un acontecimiento concreto. En relación con eso, la palabra. Gracias. Qué educados en relación con este eso, vídeo, es importante el tema de la interpretación que ha mencionado Pachi. ¿Cómo interpretar la Sagrada Escritura? Bueno, en primer lugar, hay que interpretarla en el marco del magisterio de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia ha enseñado y de la tradición, lo que la Iglesia ha transmitido, porque la Biblia no es un libro caído del cielo, sino que es un libro que nos ha entregado la Iglesia, nos lo ha entregado a través de las personas que lo han escrito. Hay que interpretar la Sagrada Escritura en el contexto de la Iglesia, teniendo en cuenta los géneros literarios, es decir, no es lo mismo una carta, que es una carta a alguien, que un Apocalipsis, que es un relato simbólico, que Génesis del 1 al 11, que trata de narrar los orígenes, o que la ley, ¿no? Entonces, cada género literario tiene su sentido y hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Hay que interpretar toda la Sagrada Escritura a la luz de Cristo, porque solo en Cristo llega a su plenitud la revelación. O sea, en el Antiguo Testamento me encuentro con un pasaje que no entiendo por qué Jesucristo, Dios mató no sé qué. Hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Sabemos por Cristo que Dios es amor, ternura y misericordia. Por lo tanto, si es así,
quiere decir que ese pasaje del Antiguo Testamento puede ser o una cosa que les sucedió a ellos y que la pusieron en boca de Dios, o puede ser algo que ellos hicieron mal y que Dios se adaptó a ellos porque es pedagógico, ¿vale? Hay que interpretar los pasajes menos claros a la luz de los pasajes más claros. Eso es fundamental, porque si nos metemos en pasajes embrollados, entonces nos podemos ahí ser confundidos por el demonio, que usa las escrituras también cuando tienta a Jesús, ¿no? O sea, que se las conoce muy bien. Los menos claros a la luz de los más claros, ¿no? Y en esa interpretación, en cualquier caso, en caso de conflicto o duda, preguntar a un sacerdote o formarme. Muy bien. Te doy la palabra. Oye, esto que ha dicho Jesús, tengo la palabra, que bien nos está saliendo este vídeo, sin pisar ni nada, estupendo. Bueno, yo diría una cosa al hilo de lo que ha dicho Jesús, ¿no? La palabra es la revelación del Señor, una revelación pedagógica a lo largo de una historia, que es la historia de la salvación. Una historia en la que hay también miseria y pecado, que se relata, por eso no hay que escandalizarse de alguna cosa del Antiguo Testamento. Dios entra en una historia de pecado para salvarla. Pero igual que en tu historia habrá pecado, ¿no? Y habrá miseria, y habrá cosas que ocultes y que no te gustan. Dios ha entrado también en tu historia para convertirte, para redimirte, ¿no? Entonces, fijaros, el corazón de la palabra es Cristo, es el Evangelio, ¿eh? Nosotros amamos lo que conocemos. Deja de dar golpes, cuanto más conozcamos. Se meten por los micrófonos y va a acabar la gente. Tienes razón. Luego lo cortáis. Luego ponéis un pitido. El corazón es Cristo. El corazón de la palabra es Cristo. Por eso dice Jesús, todo hay que leerlo a la luz de Cristo. Yo por eso recomiendo, en esos planes de lectura que nos decía Jesús, empezar por el Evangelio. Leer bien los Evangelios, las cartas, y luego a la luz de Cristo, todo el Antiguo Testamento, leerlo, pero sabiendo que nos está hablando de Cristo, nos está preparando para Cristo, ¿no? Dios es amor. El fruto del amor es la comunión, ¿vale? El fruto del amor es que estemos en comunión, ¿vale? Aunque tengamos aquí nuestro pensamiento uno, otro, ¿no? Que haya comunión. Y lo que no es un fruto es la desunión, ¿vale? Por eso a la hora de leer la palabra, nosotros tenemos que leerla también dentro de, ha dicho Jesús, el magisterio de la Iglesia, porque no solamente en la Iglesia estamos en comunión entre nosotros, ¿no? El cura de la ciudad, el cura del campo, el cura que está ahí en medio, ¿no? Sino que nosotros estamos en comunión también en el tiempo, con todos los cristianos que han venido antes que nosotros, ¿eh? Decimos, qué tontería estas cosas del credo, qué complicado, el homoousios y que Cristo es ver sustancia y no sé qué. Hay gente que ha dado la vida por eso, ¿no? O esto de qué tontería, pues, si un libro entraba o no entraba. Oye, pues ha habido comunidades que se han escondido a leer esta palabra y han defendido con la vida, ¿no? Y las hay. No solo es pasado, que hay gente perseguida hoy por leer la Biblia o imprimirla en el idioma concreto que sea, que está prohibida. Es así. Por eso cuando leáis la palabra, lo hacemos dentro de la enseñanza de la Iglesia y cómo lo ha la Iglesia, cómo la Iglesia la ha leído, ¿vale? Y la ha comprendido. No llegamos, ¿no? Eso es típico de las sectas, ¿no? Que llegan en un momento y dicen, empezamos de cero y vamos a interpretar la palabra como yo digo, vamos a interpretar la palabra como yo hago, ¿no? Eso es un error. También es un error muy típico de las sectas coger versículos y tirárselos a la cabeza y no leer la palabra como un todo, como un conjunto, ¿vale? Cuyo corazón es el Señor, cuyo corazón es Cristo, ¿vale? Entonces, las interpretaciones personales, ¿vale?, que me llevan a leer la palabra fuera de la Iglesia son erróneas. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de Dios es la comunión, te decía, y no la desunión ni la ruptura. Totalmente. De hecho, hay un pasaje de la carta de Pedro que dice: tened en cuenta que la Sagrada Escritura no está a merced de interpretaciones personales. O sea, la propia Biblia lo dice, no está a merced de interpretaciones personales, porque eran hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró a los escritores de la palabra es el Espíritu que inspira a la Iglesia Católica. Y por eso en la Iglesia Católica es donde comprendemos perfectamente la Sagrada Escritura, que tiene esa pedagogía que decía Pachi, en la cual vemos que en el Antiguo Testamento Dios se abaja a un pueblo muy bruto y lo va poco a poco purificando, ¿no? Por ejemplo, al principio pues había el repudio, ya el profeta Malaquías dice el Señor a través de él: yo odio el repudio, y luego Jesús va a decir: por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esta ley, ¿no? Hay como una pedagogía en la que se va poco a poco viendo la verdad, ¿no? Jesucristo, Mateo 5:6, habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, ¿no? Entonces, la ley tiene una
o sea, va siendo como revelada plenamente una pedagogía hasta que llega a Cristo. Por eso coger un versículo del Levítico y decir no hay que hacer transfusiones de sangre porque la vida está en la sangre, eso es entender el Levítico al margen de todo el resto de libros y no comprender que hay una pedagogía que nos lleva al final a Jesucristo, que dice todos los alimentos están permitidos, o que dice lo importante es el alma o no la sangre, ¿no? Por ejemplo. Oye, bueno, ¿y esto qué pasa que dicen algunos que, por ejemplo, Moisés a lo mejor no existió y da igual? ¿O que algunos milagros? ¿O que esto cómo se come? ¿Quién dice eso? Uy, mucha gente. Y no creen que sea cierto o que no hace falta, porque como son géneros literarios, pues entonces ya dudamos de que el Mar Rojo se partió en dos, o que el Jordán se paró con Josué, o dudamos de que Cristo multiplicó los panes. Los milagros de Cristo. Y decimos que no, que en realidad es que compartieron sus bocadillos. Chorradas. Eso viene de la teología racionalista del siglo XIX, que busca vaciar de todo contenido todo hecho milagroso, trascendente, todo hecho... y es que eso pues se cae solo, porque entonces dejamos de creer, los frutos de eso han sido dejar de creer en el perdón y empezar a quemar confesionarios y a dejar de confesarnos, dejar de creer en la Eucaristía. En la Eucaristía, claro. Y dejar de ir a las iglesias y decir, bueno, lo importante es querernos y ser buenos, y luego, hoy mis hijos ya no van a la iglesia. Pero si no creen en la Sagrada Escritura, ¿por qué no se van y nos dejan tranquilos? Y no quieren que creamos nosotros. Creo que se callen, eso es verdad. Es importante estudiar y formarse, ¿no? Eso es muy importante. Yo que me leo un libro por minuto, más o menos, según dicen ellos. Solo lee. Es verdad que es muy importante formarse, ¿no? Y darse cuenta de que, por ejemplo, la propia Biblia, la Pontificia Comisión Bíblica, ha hablado de cómo interpretar el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Ha explicado cómo Génesis del 1 al 11 no son libros históricos, por ejemplo. Las investigaciones históricas muestran claramente que Moisés es una persona histórica, que la salida de los hebreos de Egipcio está claramente atestiguada, ¿no? Acontece. Es efectivamente que Abraham, Isaac, Jacob son muy probablemente, o casi con certeza, personajes históricos, y Moisés por descontado, y muchos de los otros. De hecho, hoy tenemos un problema, que es que pensamos que la Biblia no es un documento histórico. La Biblia me habla de Moisés, voy a buscar otros libros que hablen de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de fiar. ¿Por qué? Porque es un libro de religión. No, perdona. La Biblia es un documento histórico. Y muchas de las cosas que contiene son históricas y conocemos muchas cosas a través de la Biblia. Luego, con otras ciencias auxiliares, se han hecho cronologías que coinciden con la Biblia. O se han hecho estudios que se ve que la Biblia tenía razón. Es decir, la Biblia como documento histórico es fiable desde un punto de vista científico. Pero todavía hay gente hoy en día que sigue teniendo, incluso católica, el prejuicio de decir, no, como es la Biblia, entonces no es científica. Se ponen a estudiar y dicen, a ver, ¿qué puede ser que quiera decir la Biblia para que no diga lo que la Iglesia ha dicho que siempre dice? Y buscan otra explicación que a ellos les sea más fácil de comprender, o que niegue lo que hemos dicho, la sobrenaturalidad de la vida de Cristo y tantísimas cosas más. Yo he escuchado a esta gente decir que el código Da Vinci ya nos ha venido a explicar cómo eran las cosas. Lo que digo yo es, ¿por qué andar creyendo historias inventadas de hace 10 años en vez de, como dice Jesús, ir al documento, a la fuente histórica que ha construido toda una civilización, la civilización cristiana, que ha hecho pues de nuestro mundo grande, ¿no? Precisamente porque se reconoce la verdad de Dios, la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer a la luz del Señor. ¿Por qué ir a otros sitios y tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Es la cultura hoy, bueno, pues esta cultura anticultural, ¿no? Para eso yo os voy a recomendar un libro. Eso quería deciros. Pero quiero que, además de recomendaros un libro, me digáis cada uno vuestro lema sacerdotal. Los curas tenemos un lema, una palabra de la Biblia. Explicáis por qué habéis elegido ese versículo de la Biblia que os dice, ¿vale? No, es que lo digo porque llevamos ya mucho tiempo. Luego cortamos. El mío es, yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. Tenías 3 estampas. Es un lema muy complejo, pero sobre todo tiene que ver con el momento de mi vida en el que yo descubro que realmente cumplir el plan de Dios es lo que me va a hacer feliz, y al final se trata de cogerme de su mano y dejarme llevar por sus planes. Bueno, ¿y el libro? El libro Comprender las Escrituras, de Scott Hahn, un converso que escribe este libro, que es un libro que es una guía completa para la comprensión de la Sagrada Escritura, Comprender las Escrituras, de Scott Hahn, que es muy bueno
y es la mejor guía bíblica que he encontrado en todos mis estudios. Muy bien. Antonio María, ¿y tú cuál es tu lema? Mi lema sacerdotal es del Evangelio de San Juan y es: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si Y tú tienes amigos. No tengo amigos, pero sí que estoy motivado. Entonces, en las ganas de darme por los demás, pues intento darlo todo al máximo hasta que los demás me dicen, déjame ya, ¿no? O sea, olvídame. Lo vivo tantísimo que al final me tienen que decir, ya. Pero como lema sirve, ¿eh? Y el santo que os recomiendo, que a mí me toca un santo siempre, es San Bernardo, porque con sus escritos desgrana la Sagrada Escritura y llega a tal profundidad que os recomiendo, sobre todo para cualquier fiesta de la Virgen, sacerdotes, leer los sermones de San Bernardo, de la Asunción, 4, de la Encarnación, 8, de la Inmaculada, de todo. Se pone a hablar y va sacando citas bíblicas y explica lo profundo de cada uno de los misterios de la fe a través de la Biblia. Qué bueno. Pues mi lema sacerdotal, ya veis que cada uno tenemos el nuestro y que Dios habla en lo concreto, es: Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Esto está en un salmo, el 29 o el 30, según que sigamos, ¿vale? Y es por eso, porque yo lo que me he sentido siempre, llamado por Dios, es un profundo agradecimiento. Y cuando descubrí que Eucaristía significa acción de gracias, pues pensé, pues como eres cura le vas a dar gracias a Dios toda la vida celebrando la Eucaristía, lo cual es una maravilla. No os voy a recomendar una peli hoy porque no puedo irme yo también sin recomendaros a San Agustín, ¿eh? Y que leáis a San Agustín o a cualquier otro padre de la Iglesia, ¿no? Digo San Agustín porque es sencillo, creo que lo podréis entender, ¿no? Porque algo que nos ayuda también mucho a entender la Escritura como la entiende la Iglesia es las fuentes de los grandes santos que al principio de la historia la han comentado y han dedicado su vida y su esfuerzo a explicársela, ¿no? Y a divulgarla pues al pueblo sencillo y a la Iglesia. Y nada más, amigos, qué bonito. Y nada menos. Te doy la palabra y bueno, aquí lo dejamos. Gracias, hermano. Que tenemos que comer, nos vamos. Qué emocionante. Adiós, que aproveche. Adiós.